Número 5 y vamos a hablar sobre las células del epitelio intestinal. Las funciones con las que accionan las células epiteliales están enfocadas en la protección de cualquier agente externo a la estabilidad de los aparatos intestinales, manteniendo barreras firmes para recubrir el estado necesario para una correcta función. Entre ellas se presentan diferentes tipos de células y su especial funcionamiento en el cuerpo humano, así como también las capacidades con las que llegan a contar durante el ciclo de vida. Las células del epitelio intestinal se encuentran tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. El intestino delgado es el sitio terminal de la digestión de los alimentos, la absorción de los nutrientes y la secreción endocrina. Los procesos de digestión se completan en el intestino delgado, en el cual las células epiteliales de revestimiento absorben los nutrientes, producción de la digestión. El intestino delgado es relativamente largo, mide unos 5 metros y se compone de 3 segmentos, duodeno, yeyuno e ilion, los cuales representan con muchas características comunes. La longitud del órgano es uno de los factores importantes para el aumento de la superficie en contacto con el alimento. El intestino grueso. El intestino grueso es también adaptado para ejercer sus funciones: absorción de agua, fermentación, formación de masa fecal, producción de moco. La absorción de agua es pasiva y sigue el transporte activo de sodio por la superficie basal de las células epiteliales. Un dato curioso es que entre el 90 y el 95% de los tumores del sistema digestivo derivan de las células epiteliales gástricas o intestinales. Mientras que el cáncer de estómago prevalece en varones, el cáncer de colon y de recto tiene una incidencia algo mayor en mujeres. Renovación celular en el tubo gastrointestinal. Las células epiteliales de todo el tubo gastrointestinal se exfolian o descaman y se reponen de manera constante con células nuevas que se forman por división celular de las células madre, ubicadas en la capa basal del epitelio esofágico, del istmo y el cuello de las glándulas gástricas, y la porción inferior de las criptas de los intestinos delgados y gruesos. A partir del comportamiento proliferativo de cada órgano, las células migran hacia la zona de diferenciación, donde sufren la maduración estructural y enzimática y proveen una población celular funcional para cada región. Función del sistema. El intestino tiene dos funciones muy importantes. La primera es procesar el alimento ingerido para absorber los nutrientes. La segunda es prevenir la entrada de patógenos al organismo. Aparte de su función digestiva, el tracto gastrointestinal representa, junto con la piel y el aparato respiratorio, un punto crucial de interacción directa entre nuestro organismo y el medio ambiente, ejerciendo una función de barrera selectiva y efectiva al mismo tiempo entre el sistema inmune de la mucosa gastrointestinal y virtualmente infinidad de agentes microbianos y antígenos alimentarios en la superficie mucosa. Las células epiteliales intestinales constituyen el elemento fundamental de esta barrera y ejercen un papel preponderante tanto en la generación de tolerancia hacia los antígenos alimentarios y la flora comensal como en la activación y la orquestación de unas respuestas inmunes, innatas y adquiridas efectivas. Características. En el intestino delgado puede llegar el 80% de todas las células del epitelio intestinal. Hay que tener en cuenta que el epitelio intestinal es la mayor superficie del cuerpo en contacto con el medio exterior. Características estructurales: se aprecia la capa de células enterocitos con microvellosidades apicales, formando pliegues, vellosidades intestinales y criptas, para aumentar la superficie de absorción. Y pues aquí está un ejemplo del epitelio intestinal, en el cual se pueden ver la permeabilidad transcelular y paracelular. También se representa la membrana apical, la unión estrecha entre la membrana basal y la membrana lateral.
Eh, Dentro del epitelio intestinal hay un mecanismo de protección de la mucosa. La capa de las células epiteliales de la mucosa intestinal representan la primera barrera física frente a la entrada de microbios hacia los tejidos del órgano. Esta monocapa polarizada de células epiteliales unidas entre sí por uniones estrechas recubren el lumen y es un elemento clave de la defensa contra la invasión de patógenos. Tipos de células del epitelio intestinal. La responsabilidad de la absorción de los alimentos recae sobre las células del epitelio intestinal. Hay al menos 5 tipos de células: enterocitos, las células califormes, células de Paneth y las células de enteroendocrinas y células M, también llamadas células de micropliegue. Las células absortivas, también llamadas enterocitos, son cilíndricas, altas, cada una de ellas con un núcleo oval en su porción basal. El ápice de cada célula, la membrana plasmática, se proyecta y sale a luz con microvellosidad y crea una chapa estriada. La función más importante de las células absortivas es internalizar las moléculas obtenidas durante la digestión de los alimentos. Estas células producen enzimas como las discaridasas y dipeptidasas, que pueden ser parte de la membrana plasmática glucocáliz de las microvellosidades. Las células califormes. Las células califormes se distribuyen entre las células absortivas. Estas células producen glucoproteínas ácidas de tipo de la mucina que se hidratan y forman uniones cruzadas entre sí para originar el moco, cuya función principal es proteger o lubricar la mucosa intestinal. Las células de Paneth, ubicadas en la porción basal de las criptas intestinales, son células exocrinas con grandes gránulos de secreción eosinófilo, los citoplasmas apical. Estos contienen lisozima y defensina, la molécula que puede impermeabilizar y digerir la pared de las bacterias. Asimismo, en virtud de su actividad enzimática antibacteriana, la lisozima ejerce control sobre la microbioma intestinal. Las células madres se localizan en el tercio basal de la cripta, entre las células Paneth. Las células M, también llamadas células de micropliegue, son células epiteliales especializadas que recubren los folículos linfoides de las placas de Peyer ubicadas en el ilion. Estas células se caracterizan por sus numerosas invaginaciones basales, que contienen abundantes linfocitos y las células representadoras del antígeno como los macrófagos. Las células M pueden captar antígenos por endocitosis y transportarlos hacia los macrófagos y las células linfoides subyacentes. Entonces migran hacia otros compartimentos del sistema linfático llamados nódulos, donde se inician respuestas inmunitarias contra antígenos. Por lo tanto, las células M representan un eslabón importante de las defensas inmunitarias intestinales. Células endocrinas. Estas células liberan sus glándulos de secreción por exocitosis y las hormonas pueden entonces ejercer efectos parácrinos locales o endocrinos vía sanguínea. Las células secretoras de polipéptidos del tubo gastrointestinal se clasifican en dos variedades. El tipo abierto, en las que la región celular apical representa microvellosidades y están en contacto con la luz del órgano, y el tipo cerrado, en las cuales el ápice de la célula está cubierto por otras células epiteliales. En el intestino delgado, las células endócrinas de tipo abierto son más alargadas que las células absortivas contiguas. Tienen microvellosidades irregulares en la superficie apical y pequeños gránulos de secreción en el citoplasma. Como conclusión, con toda la información antes dada, queremos que se den cuenta de la importancia, tanto como sus funciones y características del sistema, de las células del epitelio intestinal. Así podemos darnos cuenta de que el cuerpo humano está expuesto a muchas sustancias diariamente que son potencialmente nocivas para la salud. De agentes muy infecciosos, cabemos mencionar que esta es una de las regiones con mayor cargas antigénicas. Las células del epitelio intestinal, o también mencionado como la función barrera intestinal,
Es esencial para el mantenimiento de la homeostasis intestinal y para la prevención de respuestas inmunitarias exageradas que faciliten la inflamación intestinal crónica. Por nuestra parte sería todo. Aquí se encuentran las bibliografías que fueron consultadas para hacer la presentación. Muchas gracias.